Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Padre Eterno les continúe bendiciendo. Shalom Ubrahov, Shalom Alejen a todos. Gracias le damos al Padre por permitirnos una vez más estar aquí compartiendo su palabra a través de este medio que nos permite podernos conectar en estos momentos de crisis por lo del COVID-19. Pero gloria al Padre por la tecnología, pues nos permite seguir compartiendo su palabra a pesar de la distancia. Gracias le doy al Padre Eterno por una vez más tener este espacio de los miércoles. Estamos compartiendo el libro de Esdras. Ya hoy vamos a estudiar el capítulo 4 en el día de hoy, aunque voy a culminar los últimos versos del capítulo número 3, porque la semana pasada no pude continuar por cuestiones técnicas, me faltaron los dos últimos versos, así que en la enseñanza de hoy voy a iniciar por allí los últimos versos del capítulo número 3, y cuando culmine pues vamos a seguir con el capítulo número 4. Un estudio bastante interesante en donde he aprendido mucho y ruego al Padre para que todos ustedes que me están escuchando en esta noche también puedan aprender todo lo que el Padre me ha permitido analizar a través de este estudio. Vamos a orar, a darle gracias al Señor por este momento, por este espacio. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, bendito es tu nombre, te exaltamos, te bendecimos, te honramos en esta noche. Padre, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Tú eres bueno y grande en misericordia. Delante de ti, Señor, venimos gracias a los méritos de tu Hijo amado, por ese sacrificio en el madero por cada uno de nosotros. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos, Señor, que nos ayudes a obedecerte, a serte fiel a ti, a poder, Padre Eterno, cada día procurar obedecer tus mandamientos, poder obedecer y seguir tus instrucciones establecidas en tu santa palabra. Guíanos con tu Ruach HaKodesh, con tu Espíritu Santo. Permite que cada día, Señor, vayamos mejorando cada día más conforme a nuestra obediencia. Permite, Señor, que tu palabra cada día sea ese alimento para todos nosotros, que sean esos pastos delicados, esos pastos necesarios para tus ovejas, para tu redil, que está allí, Señor, siempre dispuesto, Señor, a seguirte y a poder buscar en ti cada día, Señor, ese alimento. Tu palabra dice que apartado de ti nada podemos hacer. Padre, te necesitamos cada día, necesitamos de ti, de tu palabra, necesitamos, Señor, de tu guía. Tú eres nuestra esperanza, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Gracias te damos, Padre, porque en medio, a pesar de las circunstancias, tú nos cuidas, sentimos tu protección, tu cuidado. Siempre has estado allí en medio de cada situación en nuestras vidas. Y especialmente, Señor, una vez más, en esta noche quiero orar por la situación que está viviendo el mundo, por la situación que estamos viviendo, Señor, a nivel mundial, por este virus, por esta pandemia, Padre Eterno, que ha invadido cada rincón del mundo, Señor, y que nos ha llevado a estar confinados, nos ha llevado a estar encerrados en nuestras casas, en nuestros hogares, siendo prudentes, Padre, para poder procurar en medio de todo también obedecer a las entidades que tú has colocado como autoridad en medio de cada nación. Padre, oro precisamente por ellos, oro por el presidente, oro por todo su gabinete, Señor, oro por cada alcalde, por los consejos, por toda persona que tú has colocado en un cargo rellamado de gobierno, Señor.
llámese como se quiera llamar, rellamado, alcalde, gobernador, consejo. Padre, ellos son las personas que de una u otra manera tú los has colocado, Señor, y te pido que los ayudes, que derrames sabiduría, entendimiento sobre sus vidas, Señor, para tomar decisiones correctas, pero que también, Rey amado, nos permitas a nosotros como ciudadanía ser parte de todo esto, Padre, porque quizás ellos pueden tomar decisiones, pero si la comunidad, si el pueblo no es obediente a eso, podemos llegar a correr más riesgo de poder contraer ese virus, y en vista de tanta desobediencia, señores, que este virus ha expandido tanto, sobre todo en esta ciudad. Te pido que tengas misericordia y que, Padre, nos ayudes a que nos concienticemos todos de la necesidad de cuidarnos, de protegernos, de estar refugiados. Pues necesario. Hay mucha gente que ha muerto precisamente por la negligencia de muchos. Te pido, Rey amado, que tengas misericordia y que nos ayudes, Señor, a aportar un granito de arena en medio de toda esta situación, en medio de toda esta dificultad. Fortalece a cada médico, a cada enfermero, enfermera, Señor, que están al frente en los hospitales tratando de combatir esta situación. Ayúdales, fortaléceles. Sé tú, Señor, teniendo misericordia también, Rey amado, de aquellos que están en una cama, en una clínica, Señor, tratando de respirar, Padre eterno, aferrados a una máquina. Ten misericordia, Señor, conforme a tu voluntad, Rey amado. Haz lo que mejor sabes hacer, Señor. Tu palabra dice, Rey amado, que para ti no hay nada imposible, Señor, y confiamos, Padre, que tú tienes el control absoluto de todo, porque es así, Señor. Te pedimos, Rey amado, que nos ayudes en medio de esta circunstancia, que nos ayudes a ser prudentes y que podamos, Rey amado, poder ser partícipes, Señor, con nuestra prudencia en medio de esta pandemia. Padre, gracias te damos por la legislación, por cada miembro, por la vida de nuestro pastor. Bendícelo, guárdalo, derrama sabiduría, entendimiento sobre su vida. Te pido, Rey amado, que le ayudes, que le fortalezcas, que ayudes, Padre celestial, que seas tú proveyéndole conforme a tu voluntad en su vida, para con su familia, todas sus necesidades, seas tú supliéndolas, Padre eterno, conforme a tu propósito. Gracias te damos, Padre, por este momento, por este espacio que tú nos permites, Señor, poder disfrutar tu palabra y poder conectarnos con nuestros hermanos que están allí pendientes a esta transmisión. Padre, te bendecimos, te honramos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén y amén. Bueno, muy buenas noches, amados hermanos, aquellos que se están conectando en estos momentos. Le doy la gloria al Padre por esta nueva oportunidad que me da de poder compartir nuevamente su palabra. Estamos en Esdras, capítulo 4. Vamos a iniciar el capítulo 4 hoy, pero como les decía al inicio, vamos a iniciar con los últimos capítulos del verso 3. La semana pasada, por cuestiones técnicas, no pude culminar, pero faltaban pocos versos, 2 versos solamente, el verso 2 y el verso 13 del capítulo número 3, y luego ya sí iniciamos con el capítulo número 4 de Esdras. Entonces vamos a iniciar. Ya estuvimos orando, dándole gracias al Padre por este momento. Vamos ahora a iniciar con la presentación de estos últimos versos del capítulo número 3 que estuvimos viendo la semana pasada. Culminamos, que nos quedamos ahí en el verso 12 y en el verso 13, que dice:
pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz mientras muchos daban gritos de alegría, y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. A manera de resumen de todo lo que vimos la semana pasada, en este capítulo número 3 ya vimos cómo se inicia la reconstrucción del templo. Vimos cómo el pueblo hace su llegada hacia Jerusalén y comienza primeramente a ubicarse. Estuvimos conversando mucho el tema de que pues ellos no llegaron directamente e hicieron el altar que hicieron, sino que primeramente se ubicaron, y después que se ubicaron, que ya estaban en las ciudades, fue que se pusieron en acción, se reunieron como un solo hombre, como un solo grupo, y hicieron el altar y adoraron al Señor, hicieron los sacrificios. Y también teniendo presente de que era el séptimo mes, y allí aprovecharon y celebraron la fiesta de las trompetas, celebraron Yom Kippur, y también celebraron Sukkot, la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, como ya hemos conversado, hemos hablado de estas fiestas. Y luego sucedió que colocaron ya los cimientos del templo, y eso fue de mucha bendición, sobre todo para los sacerdotes, algunos sacerdotes que recordaban, como dicen estos versos, que muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de las casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, que estuvieron con Salomón en esa época de Salomón, donde se construyó ese primer templo, y al ver cómo se colocaban o se echaban los cimientos de este templo después de haber sido el primer templo destruido, quemado, ellos se llenaron de mucho gozo, de mucha alegría, tanto así de que terminaron en llanto, terminaron en gritos de alegría, y fue algo muy emocionante para ellos. Quizás el templo que se hizo en la época de Salomón, es muy posible que existan muchas diferencias, porque en esa época, si nosotros estudiamos o nos devolvemos un poquito a la historia, vemos que cuando Salomón hicieron el templo, en esa época hubo mucho material, hubo todo lo necesario. Ese templo prácticamente casi todo estaba enchapado en oro, y era un templo lleno de mucho esplendor, o sea, de muchos lujos, pero ese templo pues fue quemado, y ahora pues en esta época, en este capítulo, vimos cómo la reconstrucción del templo se inicia colocando estos cimientos, pero este templo es construido en medio de una ciudad en ruinas, y que la construcción o la reconstrucción de este templo pues no iba a ser tan sencilla como se esperaba, y eso es lo que vamos a empezar a estudiar en esta noche en el capítulo número 4. Entonces, los ancianos se sintieron felices, estaban gozosos, habían visto cómo se colocaron esos cimientos. Por ahí estuve consultando que más o menos la construcción del templo del tiempo de Salomón duró aproximadamente 7 años sin interrupción, porque en esa época el Señor le había dado a Salomón mucha paz para con sus enemigos, y no hubo ningún obstáculo para la construcción de ese templo, y fue construido aproximadamente en 7 años, a diferencia de este templo que va a durar bastante tiempo, no en constante construcción, porque vamos a ver que el templo es la construcción es bastante interrumpida,
y precisamente de eso vamos a hablar en esta noche. Entonces, ahí termina el capítulo número 3. Ellos estaban gozosos, dando gritos de alegría, y tanto que el clamor y el llanto del pueblo se escuchaba a lo lejos, estaban contentos y felices. Entonces, iniciando ya el capítulo número 4, este capítulo quise darle el nombre, la edificación es estorbada. La edificación es estorbada. Esa edificación, esa obra que el Padre había colocado en las manos de Zorobabel y de el pueblo de la tribu de Judá y de Benjamín. Los que habían venido de Babilonia hasta acá estaban representados entre la tribu de Judá y de Benjamín. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó en este capítulo número 4, un capítulo bastante, quizás un poco confuso, por lo que se supone que cuando nosotros empezamos a obedecer al Señor, tratamos de hacer las cosas bien, procuramos de obedecerle, hacer sus fiestas, cumplir con sus misbot y hacer todo lo que Él ha demandado, se supone que todo debe de ir bien. Pero vamos a mirar algunos detalles en este capítulo que nos van a llamar mucho la atención, porque a pesar de que el pueblo se estaba portando bien, las cosas no le salieron tan bien como ellos pensaban o como ellos querían. Ya ellos habían vivido un tiempo antes de la cautividad en donde el Señor precisamente los disciplina, los castiga y terminan siendo cautivos precisamente por la desobediencia que había tenido el pueblo. Y para ellos eso había sido una lección aprendida. Después de más de 50 años estando allá en cautiverio, ellos regresaron y ya sabían a qué atenerse con todo lo que había ocurrido, ¿ya? Entonces, ya ellos tenían claridad de qué era lo que tenían que hacer, Por lo tanto, ellos iniciaron bien, colocaron los cimientos del templo, celebraron las fiestas del Señor, ofrecieron los sacrificios en la mañana, en la tarde, todo lo que había sido estipulado en la palabra, en la ley mosaica, ellos lo habían hecho con detalle. Pero vamos a ver en este capítulo 4 qué es lo que ocurre realmente, y vamos a ver a manera de introducción en este capítulo vamos a ver cómo el pueblo es estorbado en esa reconstrucción, esa edificación del templo por sus enemigos, y el motivo por el cual la obra se detiene. ¿Por qué se detiene esa obra? Vamos a ver qué estaba ocurriendo, por qué hubo esa oposición para con el pueblo del Señor en ese momento, precisamente en ese momento de esa reconstrucción. Vamos a mirar el verso número 1 y el verso número 2 de este capítulo 4 de Esdras, y vamos a leer la palabra de nuestro Adonai. Dice, voy a utilizar en el día de hoy la versión de las Américas, dice el versículo número 1 y verso número 2, dice así la palabra de nuestro Señor: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Señor, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Señor, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Entonces, hay una primera cosita interesante, un detalle, y es que
conforme a lo que hemos leído, tenemos que primeramente identificar quiénes eran esos enemigos. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín. ¿Quiénes eran esos enemigos de Judá y de Benjamín? Se supone que el lugar donde ellos iban estaba en ruinas y deshabitado, pero parece ser que en las regiones alrededor habían unas personas, y vamos a ver quiénes eran estas personas. Aquí estos dos primeros versos son de la Reina Valera, estos dos primeros versos son de la Reina Valera. Ya les iré diciendo en qué momento vamos a utilizar la versión de las Américas. En esta versión quizás de pronto no es muy claro, porque dice oyendo los enemigos, es muy general, de pronto no especifica exactamente quiénes son, pero vamos a averiguar un poquito en la Torá Viviente, que la tengo aquí. En la Torá Viviente, vamos a ver en la Torá Viviente que dice ese primer verso del capítulo número 4 de Esdras. Esta es la Torá Viviente. Dice así: y aquellos que afligieron a Judá y a Benjamín oyeron que los hijos del cautiverio estaban edificando una casa para Adonai, el Adonai de Israel. Entonces vemos que aquí hay un detalle interesante, importante, que nos da una idea de quiénes son. Dice, aquellos que afligieron a Judá y a Benjamín. Yo no sé si recuerdan, aquellos que me estuvieron escuchando en el estudio del capítulo pasado, estuvimos conversando, estuvimos dando un detalle de unas personas que estuvieron aterrorizando al pueblo. Entonces vamos a irnos al verso anterior y vamos a ver a quiénes se referían estos. Vamos a verlo en la Biblia Kadosh. En la Biblia Kadosh, Esdras capítulo 3, verso 3, dices: ellos pusieron el altar sobre las bases de antes, a pesar de que se sentían amenazados por la gente de las tierras. Ellos ofrecieron sobre él ofrendas quemadas a Yahweh, las ofrendas quemadas de la mañana y de la tarde. Entonces, aquí hay unos personajes por los cuales el pueblo se había sentido amenazado, y a pesar de que se sentían amenazados por la gente de las tierras. Yo quiero que tengamos presente esta frase, la gente de las tierras, porque esta frase, la gente de las tierras, van a estar identificadas por un grupo de personas que ya lo vamos a ver en el segundo libro de Reyes, que vamos a estar leyendo allí casi todo ese capítulo, para poder identificar quiénes eran esta gente de estas tierras, que eran los que habían amenazado y habían hecho que los judíos se sintieran atemorizados, aterrorizados. Entonces, aquí dice muy claramente que se sentían amenazados. Si se sentían amenazados, era porque alguien había interrumpido su viaje, o en medio de que el viaje, mientras que llegaban a Jerusalén, o cuando llegaron a Jerusalén, escucharon algo, o alguien llegó con alguna amenaza o con algún comentario, ¿ya? Por lo tanto, esta parte vemos que es importante que nosotros podamos detallar quiénes eran estos enemigos. Entonces, vamos a ver quiénes eran estos enemigos. Estos enemigos decían adorar al mismo Adonai que Zorobabel y el resto de los judíos. En cierto sentido, esto era cierto. Y allí vamos a hacer una consulta bastante larga, porque es toda una historia con respecto a este grupo de personas. Vamos a buscar el segundo libro de Reyes, en ese capítulo 17. Vamos a ver quiénes eran
estas gentes, este enemigo que tenía Judá y que tenía Benjamín. Entonces yo los invito, yo voy a buscarlo en la Biblia. En la Biblia voy a buscarlo en la Nueva Versión Internacional, que lo conseguí, lo tengo aquí. Y dice así la palabra del Señor. La Nueva Versión Internacional dice: en el año 10º, vamos a mirar los detalles. En el año 10º del reinado de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, Oseas, hijo de Ela, ascendió al trono de Israel y reinó en Samaria 9 años. Hizo lo que ofende al Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, lo hizo su vasallo y le impuso tributo. Más tarde, el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues éste había enviado emisarios a So, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo anual. Por eso el rey de Asiria mandó a arrestarlo y lo metió en la cárcel. Después invadió el país entero, marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante 3 años. En el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas. Mire, conquistó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalab, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Entonces sigue diciendo, mira, ya los conquistaron. Aquí conquistaron los asirios, conquistaron a Israel y los sacaron de Samaria y se los llevaron. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor, ya que los había sacado de Egipto, librándolos del poder de Faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además blasfemaron contra el Señor su Dios, y donde quiera que habitaban se construían altares paganos. Ya ustedes recuerden esa historia. Después, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Acera. Y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron, que provocaron a ir al Señor. Rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido categóricamente. Por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes. Y vuélvanse, les decía, vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Con todo esto no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor, rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que Él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos, y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas, abandonaron todos los mandamientos del Señor y se hicieron ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Acera. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal, sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y la hechicería, en fin, se entregaron a hacer lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Por lo tanto, el Señor se enojó.
Definitivamente el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá, pero aún Judá, aquí este es un tema para aquellos que dicen que no, si Judá sí cumplió, Judá sí se mantuvo con la palabra. Mira, solo quedó la tribu de Judá, pero aún Judá dejó de cumplir los mandatos del Señor su Dios y siguió las costumbres que introdujo Israel. Por eso el Señor rechazó a todos los israelitas, los afligió y los entregó en manos de invasores y acabó por arrojarlos de su presencia. Cuando él arrancó de la familia de David a los israelitas, estos hicieron rey a Jeroboam. ¿Ya se acuerdan de Jeroboam, hijo de Nabat? Jeroboam, por su parte, los alejó del camino del Señor y los hizo cometer un gran pecado. De hecho, los israelitas imitaron todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. Finalmente, el Señor arrojó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Así pues fueron desterrados y llevados cautivos a Siria, donde hasta el día de hoy se han quedado. Bueno, hasta ahí vemos todo lo malo que hizo el pueblo del Señor, Israel, Judá. Aún Judá no se quedó atrás, hizo lo malo también delante del Señor, pero el Padre tuvo misericordia, a diferencia de Israel, que sí fue prácticamente desaparecida. Entonces ahora aquí viene lo importante, la conexión con lo que estamos hablando en el capítulo número 4. Esas gentes, esos enemigos de Judá y de Benjamín, dice, para reemplazar, ellos fueron deportados, ellos fueron llevados, sacados de sus tierras, sacados de su nación, los sacaron. Dice, para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, de esa región, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Ava, Hamat y Sefarbayim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Al principio, cuando se establecieron, no adoraban al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaron estragos en la población. Entonces le dieron este informe al rey de Asiria: la gente que su majestad deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe lo que requiere el Dios de ese país. Por esta razón, él les ha enviado leones para que los maten. El rey de Asiria, o sea, los leones se los estaban comiendo. El rey de Asiria dio esta orden: hagan que regrese a vivir en Samaria uno de los sacerdotes que ustedes capturaron allí, y que les enseñe a la población lo que requiere el Dios de ese país. Así que uno de los sacerdotes que habían sido deportados de Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Sin embargo, entonces vemos que aquí en cierta manera estos que eran esos mismos enemigos que estaban allá, que habían sido los que habían quedado en esa región, sí conocían del Señor. Pero acá en el verso 29 dice: sin embargo, todos esos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos. Los de Babilonia hicieron al dios Sucot Benob, los de Cuta a Nergal, los de Hamat a Simat y los de Ava a Nikhas y a Tartak. Los de Sefarbayim quemaban a sus hijos como sacrificio a Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarbayim. Adoraban también al Señor, pero de entre ellos mismos nombraron sacerdotes a toda clase de gente para que oficiaran en los altares paganos. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres.
no adoran al Señor, ni actúan según sus decretos y sus normas, ni según la ley y el mandamiento que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob, y a quien le dio el nombre de Israel. Cuando el Señor hizo un pacto con los israelitas, les ordenó: no adoren a otros dioses ni se inclinen delante de ellos, no les sirvan ni les ofrezcan sacrificio, adoren solo al Señor, que los sacó de Egipto con gran despliegue de fuerza y poder. Es a Él a quien deben adorar y ofrecerle sacrificios. Tengan cuidado de cumplir siempre los decretos y ordenanzas, leyes y mandamientos que Él les dio por escrito. No adoren a otros dioses. No olviden el pacto que se ha hecho con ustedes. Por tanto, no adoren a otros dioses, sino solo al Señor su Dios, y Él los librará del poder de sus enemigos. Sin embargo, no hicieron caso, sino que persistieron en sus antiguas costumbres. Aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Entonces, este grupo de personas eran los que habían quedado en toda esa región de Samaria, los que habían ocupado todas esas regiones, porque Jerusalén había quedado en ruinas. Entonces, todo alrededor de Samaria, ellos eran los que habían ocupado esas naciones. Entonces, esas gentes son a los que se refieren cuando dicen los enemigos de Judá y de Benjamín. Eran los que estaban en esas regiones, los que habían sido llevados por el rey de Asiria para ocupar esos lugares. ¿Ya? Según la historia, los reyes en esa época, después de haber conquistado un terreno, les daban a estas personas o algunas personas esos terrenos para que los pusieran a producir o a cuidar en viñas y toda clase de cultivos. Entonces, ya podemos identificar quiénes eran estos enemigos, estos personajes, estas personas que el pueblo se encontró cuando llegó allá a esa población. Ellos, quizás después de tanto tiempo estando ocupando esos lugares, el ver que ese gran pueblo de Israel regresaba, porque recuerden que Israel en algún momento fue conocido como una nación fortificada, una nación de guerra, una nación que batallaba y vencía. Entonces, ellos, yo me imagino que el temor que intentaron causar al pueblo de Israel era porque precisamente ellos tenían temor de que el pueblo de Israel se reconstruyeran su templo, reconstruyeran sus murallas, se volvieran fuertes y los convirtieran a ellos en sus súbditos. Entonces era el temor que ellos tenían y por eso trataban de causar temor para evitar que hicieran todo lo que quisieron empezar a hacer ahorita, que ya lo vamos a ver detalle por detalle. Seguimos. Los enemigos de Judá y Benjamín, que también son llamados en el verso 4, que ya vamos a ver, el pueblo de la tierra, eran personas que habían sido reubicadas, como ya vimos en el capítulo 17 del segundo libro de Reyes, habían sido reubicadas en el reino del norte, traídos de Babilonia, cuando Asiria conquistó Israel. Entonces ya tenemos identificados quiénes eran estos enemigos. Ellos habían sido reubicados y habían sido traídos de Babilonia. Entonces ya podemos mirar en la Torá viviente y ellos a los ojos de Adonai, en el caso de que, como les decía, que de cierta manera que era en cierto sentido cierto que adoraban al Señor, lo adoraban, pero tenían al Señor como un ídolo más, y obviamente eso era una
no era ninguna devoción para el Señor, sino pecado y rebelión. Eso no era absolutamente nada. Y el temor que podían tener para con el Señor era precisamente el temor que le había causado los leones. Recuerden lo que leímos ahorita, que cuando ellos fueron reubicados en esas regiones, los que no adoraban al Señor, el Señor les mandaba leones y los mataban. Entonces tuvieron que traer un sacerdote para que les enseñara a adorar al Padre Eterno, y sin embargo lo terminaron adorando como les dio la gana. Lo cogieron como un ídolo más y quisieron hacer como ellos quisieron. Entonces ellos vinieron acá donde Zorobabel a decir, no, es que nosotros también adoramos, pero lo adoraban a su manera. Imagínense, ellos lo adoraban de la manera como adoraban al Padre Eterno, supuestamente, y adorando otros ídolos. Ahí estaban quebrantando la misma ley del Padre Eterno. Si nosotros nos vamos a Éxodo capítulo 20, en esos primeros versos donde el Señor le entrega los 10 mandamientos a Moisés, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y era lo primero que esas personas hacían. Y el segundo era: no te harás imagen. El segundo es: no te harás imagen. Y sin embargo, esos dos primeros mandamientos los quebrantaban. Y ustedes saben que la ley es prácticamente una cadena. Si violo uno, los quebranto todos. Y esa era la situación de este grupo de personas. La intención de ellos tenían una intención. Ellos tenían una intención, y ellos querían infiltrarse. Ellos no querían adorar al Señor como ellos decían. Ellos querían infiltrarse e interrumpir la obra, esa obra que el Señor les había demandado a Judá que hiciera. Ellos ofrecieron para ayudar en la reconstrucción del templo, pero ellos querían era inspeccionar de cerca lo que los judíos estaban haciendo, y la intención era evitar que Jerusalén volviera a ser la misma de antes, una ciudad fortificada. Sin embargo, los judíos no confiaban en ellos, pues anteriormente se habían sentido amenazados por ellos. ¿Y quién va a confiar en personas como esas? Y sabiendo que pues no adoraban al Señor como realmente debían adorarlo. ¿Ya? Además de todo esto, existe también una teoría por la cual estuve leyendo, pero también estuve buscando algunos fundamentos bíblicos. O sea, yo soy una de las personas que a mí me gusta que todo aquello que se enseñe tenga un fundamento bíblico. O sea, yo no me atrevo a decir algo, no, que esto es así o esto es de esta manera, si no hay un fundamento bíblico. Y si hay un fundamento bíblico, además de eso, esos son unos principios que personalmente yo tengo para el estudio bíblico. Ese fundamento de esos textos bíblicos tienen que tener, yo le llamo ser homogéneos. Me explico. Cuando yo digo homogéneo, cuando nosotros hablamos de homogéneo, estamos hablando de que tenga una misma característica. Cuando nosotros hacemos una masa para hacer una torta o algo por el estilo, esa masa para esa torta viene de varios ingredientes. Pero para que se dé esa torta, todos esos ingredientes se tienen que agrupar en una sola masa, quedar una sola masa, quedar homogénea. Después que esa masa queda homogénea, ya es difícil identificar cuál es la sal, cuál es el azúcar, cuál es la margarina o cuáles son los ingredientes. ¿Por qué? Porque ya se compactó, ya se hizo una sola masa, quedó homogénea. De la misma manera, cuando nosotros compartimos la palabra, cuando compartimos un tema, es bueno que eso podamos compartirlo de tal manera que ese mensaje o esa idea quede de tal manera tan homogénea que nada en la palabra la pueda contradecir. O sea, no sé si me doy a entender. O sea, que lo que yo estoy enseñando quede tan claro que cualquier versículo se puede explicar. Yo vengo y traigo un tema
Y con ese tema, no, que mira que José en este verso dice eso, y yo poderlo explicarme. Lo que pasa es que en ese verso dice esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, eso nos lleva a tener o a dar claridad de nuestro mensaje. Y no de pronto aferrarnos a 2, 3 versos bíblicos y ahí aferrarme para decir que esto es así o esto es de otra manera. ¿Ya? Yo sé y soy consciente, y eso lo hemos visto en varias ocasiones, que para poder estipular algo deben de haber muchos textos bíblicos, deben de haber varios textos bíblicos que fundamenten lo que estamos diciendo. Pero además de haber textos bíblicos, esos textos bíblicos que se están mencionando tienen que estar enraizados con el resto de la palabra, aunque de pronto no digan literalmente lo mismo, pero que sí estén condicionados a lo que dice el resto de la palabra, lo que dice desde Génesis hasta Apocalipsis, hasta todo lo que dice el pacto, todo el pacto desde la Tanat hasta el Brit Hadashah. O sea, debe haber una coherencia con todo. Por eso es que hay cosas que yo muchas veces le digo al pastor, o sea, sí, se dice esto, pero a veces escuchamos cosas, pero ¿cómo hago yo para explicar este verso? ¿Cómo hago yo desde ese punto de vista? ¿Cómo hago yo para explicar esto que dice acá? Esto que dijo Jesús en este momento, esta conversación que tuvo Jesús con sus discípulos. ¿Cómo hago yo para explicar eso que se está diciendo con base a esos textos bíblicos? Entonces, cualquier posición que yo tenga, yo debo tener la capacidad para explicar todos los versos. Y en ese sentido es que yo digo que toda enseñanza debe tener ese sentido homogéneo. Debe ser la palabra del Señor, que tiene un solo hilo conductor y que no se contradice. Cuando se dice algo que no tiene ese hilo conductor y que se enlaza con toda la Biblia, es una simple teoría. Y me disculpan algunos, pero es una simple teoría. La palabra del Señor debe ser el fundamento de todo lo que decimos. Si hay algo que nosotros decimos, si no tiene fundamento, no tiene un hilo conductor, es una simple teoría. Y en eso tenemos que tener cuidado en medio del estudio de la palabra del Señor. Amén. Seguimos. Decía todo esto porque hay algunos que dicen que por ahí encontré un verso, pero no es confirmación de nada. En el segundo libro de Reyes, capítulo 25, versos 11 y 12, dice que a los del pueblo que habían quedado, no se los muestro porque los tengo acá, en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó el capitán de la guardia para que labrasen las viñas y las tierras. ¿Por qué menciono este texto? Porque parece de que no todos el pueblo fue llevado en cautiverio a Babilonia, sino que algunos, sobre todo los pobres, se quedaron para cuidar las viñas y labrar la tierra. ¿Ya? Entonces, algunos dicen que estas personas que fueron colocadas en estas poblaciones, que fueron llevados por el rey de Asiria y colocados en estas regiones, de los cuales hemos estado hablando, los enemigos de Judá, ellos poblaron todas esas regiones, pero en esas regiones, según habían personas de Israel, y se dice que no hay registro bíblico de esto que estoy diciendo, pero es una conjetura que algunos sacan. Dicen que estos que estaban allí terminaron mezclándose con esta gente que había venido de Babilonia, que fueron traídos de Babilonia, y se mezclaron y esas familias israelitas que habían quedado se mezclaron
con toda esta gente de Babilonia y crearon lo que hoy en día conocemos como Samaria. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se comenta. No está completamente claro ese comentario, no hay una evidencia contundente de eso, pero es un tema que se comenta. Seguimos, dice el verso 3, vamos al verso 3, dice así: Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Señor, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Eso lo dijo Zorobabel junto con Jesúa y los demás jefes de las casas paternas. Le dijeron: hombre, no. Yo me imagino, que ya ellos sabían quiénes eran este grupo. Este grupo de personas que vinieron supuestamente como a ayudar, como que aquí estamos nosotros, también queremos colaborar. Ya Zorobabel los tenía identificados, ya sabía quiénes eran, y Zorobabel fue ese líder que el Señor estipuló para este primer contingente que fue a iniciar la reconstrucción del templo. Y Zorobabel se mantuvo firme en su decisión por muchas razones, y ya vamos a ver cada una de ellas. Entonces, la primera, y pues algo que todos conocemos, y ellos dijeron: no nos conviene. Ellos dijeron: no nos conviene. Y no nos conviene, ¿por qué? Nosotros nos encontramos en la Biblia muy claramente que la palabra del Señor dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Zorobabel sabía que ese pueblo era un pueblo idólatra. Él sabía eso. Y por el hecho de ellos sentirse amenazados, es obvio que no iba a salir nada bueno de ese pueblo. Y por eso ellos dieron un contundente: no nos conviene. Y no nos conviene. En Juan capítulo 4, verso 22, dice: vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Mira que aquí este es un pasaje donde el Señor Jesús está hablando con la mujer samaritana y le dice muy claramente: vosotros adoráis lo que no conocéis. O sea, reconoce el Señor que ellos adoran. Que ellos adoran y adoran al Señor, supuestamente, a Adonai. Pero el mismo Jesús les dice: vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros tengamos presente que siempre el pueblo del Señor debe permanecer con el pueblo del Señor. O sea, yo creo que la palabra de Génesis y Apocalipsis eso lo enseña una y otra vez. Y una de las cosas que yo me imagino que fue el mismo Señor que derramó ahí entendimiento y sabiduría sobre estos jefes de las casas paternas junto con Yeshua y Zorobabel para dar un contundente no, porque ahí se corría mucho riesgo. Si dado caso Zorobabel y estos jefes de las casas paternas junto con Yeshua, el sacerdote, dejaban que este grupo de personas interviniera, se corría mucho riesgo. Primero, se corría el riesgo de que ellos vinieran y trajeran su idolatría, número uno. Número dos, se corría el riesgo de que se unieran, de pronto uno que otro se enamorara por ahí, terminara un matrimonio y viviera ahí una mezcolancia de generaciones y de naciones. Y esto podría causar un impacto en la generación desde el pueblo del Señor. Y sobre todo, yo pienso que por ahí estuve leyendo algo muy interesante,
y que es importante, porque si Zorobabel decía que sí, aún se ponía en el riesgo de poder tener claridad conforme a la descendencia del Señor. Porque el hecho de que el pueblo de que el Señor en su misericordia haya permitido que Judá haya permanecido, y es algo que tenemos que tener claro, Judá no permaneció por mérito propio. Judá no permaneció porque ellos sí obedecieron y ellos sí estuvieron. No, ya leímos en el pasaje y lo estuvimos detallando diciendo de que aún Judá pecó, aún Judá falló. Pero Judá permaneció por la misericordia del Señor, y también uno de los motivos por los cuales puedo entenderlo así, que también era que la genealogía del Señor pudiera estar clara. Había un grupo de personas, pueblo del Señor, que independientemente de lo que pasara tenía que permanecer, porque esa genealogía tenía que ser preservada para que la línea estuviera clara y no hubiera dudas de la descendencia del Señor. Ese pueden ser uno de los motivos. Entonces, pienso que el Señor estuvo en medio de todo. Un no radical no se puede. Esta negación sirvió para salvaguardar el pueblo de la idolatría y de la preservación del linaje del pueblo del pueblo del Señor. Vemos que estos detalles a veces se pasan por alto, pero vemos que todo esto también sirvió en el caso de Mateo, que hizo la genealogía. Pudo ser más claro que si de pronto Zorobabel dice que sí y viene toda esta gente, se mete, y toda esta gente que había venido de Babilonia se mezcla y hacen desastres, se casan, meten la idolatría nuevamente a empezar de cero. Y Judá, y junto con algunos de Benjamín, eran los que habían quedado. Y el Señor en su misericordia tenía que, o pudo, en su misericordia hizo que el pueblo de Judá permaneciera. O sea, fue la obra del Señor quien hizo que Judá permaneciera. No Judá, a través de su esfuerzo y de sus obras, fueron los que permanecieron. No, el Señor, por su misericordia, hizo que Judá permaneciese. Judá y parte de Benjamín. Y es un tema que tenemos que tener claro, porque a veces se escucha por allí que no, que Judá, que esto, y parece que hubiera un concepto extraño con respecto a esa tribu. Pero no fue así. Ellos permanecieron por la misericordia del Señor. Así como tú y yo, del día procuramos obedecer su palabra y permanecemos en su palabra por su misericordia, por su Ruach HaKodesh que mora en nosotros. Amén. Seguimos. Vamos a leer el verso 4, 5 y 6. Verso 4, 5 y 6 dice: entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar. Ok, miren. Fueron donde Zorobabel y Yeshua, el sacerdote, y los jefes paternos, a decirle: no, lo que pasa es que nosotros queremos, adoramos también al mismo Adonai, lo adoramos y queremos ser partícipes de la edificación del templo. Entonces, como Zorobabel le dio un contundente no, entonces aquí se les salió la maldad, o sea, su naturaleza. Entonces el pueblo de aquella tierra se refiere a los enemigos de Judá y de Benjamín, a los que habían venido y habían poblado todos esos terrenos de allá de Babilonia. Entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar, y tomaron a sueldo contra ellos consejeros para frustrar sus propósitos todos los días de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, al principio de su reinado, escribieron una acusación contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Entonces, fíjense que no contentos con el rechazo de los jefes,
continuaron con el propósito de parar la obra. Aprovecharon que el reinado estaba en las manos. Aquí es un detalle que estuve consultando. Resulta que Ciro en esos tiempos se la pasaba de expediciones de guerra en expediciones de guerra, y en ocasiones dejaba a su hijo a cargo del gobierno. Y el hijo era nada más y nada menos que uno de los que gobernaron en ese tiempo, que era Cambises, se llamaba Cambises. Y estos señores aprovecharon que este Cambises estaba ahí al frente, y resulta que este Cambises era un despiadado, era un malvado, extremadamente hostil contra el pueblo judío. Y además de él también hubo un sucesor de él que duró nada más un año. Ahora vamos a ver los reyes que reinaron en esa época, que se llamó Esmerdis. Solamente el pueblo pudo descansar hasta que llegó el tiempo de Darío Istapes. Estuve ya consultando eso. Y debido a esto, ellos comenzaron a hacer todo lo que pudieron hacer para impedir que el pueblo judío construyera el templo. Y dice aquí que los atemorizaron, cuando dice que tomaron a sueldo contra ellos consejeros. Me hizo recordar la historia de nuestro Señor Yeshua, que también contrataron a gente para que dijera mentiras en contra de él, para frustrar sus propósitos. Dice que todos los días de Ciro, o sea, fue bastante tiempo que estuvieron allí insistiendo para que no reconstruyeran el templo. Dice que hasta el reinado de Darío, rey de Persia. El reinado de Darío. Aquí existe cierta confusión con respecto a los reinados: Darío, Asuero, Artajerjes. Y ahorita les voy a mostrar la cronología, una cronología que me pude encontrar por allí. Pero por las dificultades y los obstáculos así interpuestos durante un periodo de aproximadamente 20 años, el progreso de la obra fue muy malo. O sea, que si el templo de Salomón se demoró 7 años en construcción, se iba a demorar, a pesar de que no tenía tantos lujos como el templo que se construyó en la época de Salomón, se iba a demorar mucho más, porque la reconstrucción de este templo fue muy interrumpida por todas estas personas que no querían que el pueblo de Israel se fortaleciera nuevamente. Ya no querían. Entonces ellos hicieron todo lo que hicieron con tal de que el pueblo no siguiera la obra. Y parece ser, y eso lo vamos a ver ahora, que el pueblo poco a poco se fue contagiando de la situación, lo fueron amenazando, atemorizando, y tanto así de que terminan dejando la obra a un lado. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Según la historia de los reyes persas, ellos reinaron en el siguiente orden. Primero reinó Ciro. Ciro fue el que lanzó el decreto, el que el Señor utilizó para lanzar el decreto y para que el pueblo judío regresara a su tierra. Luego reina su hijo Cambises, reina 8 años. Luego viene un tal Esmerdis, que reina un solo año solamente. Después aquí viene la confusión, porque es que creo que en ninguna, estuve consultando varias versiones bíblicas y en ninguna especifica esto, pero parece ser que según la historia y según consulté en esta página, que les dejo el link en la parte de abajo, estuve consultando de que a pesar de que en Esdras se menciona Darío por aquí, Darío por allá, pero se mencionan diferentes épocas, parece ser de que habían 2 Daríos y también habían 2 Artajerjes, ¿ya? Y Asuero era el que también es conocido como Jerjes. Entonces hubo Darío 1, Asuero, Artajerjes 1, Darío 2 y Artajerjes 2. Y por eso es que a veces se genera la confusión, porque en la palabra no se especifica Darío 1, Darío 2, ni Artajerjes 1, ni Artajerjes 2, sino que mencionan Artajerjes y Darío. Entonces, como se ven en diferentes épocas, ahí
se ve como una confusión, como que, hombre, este Darío como que duró bastante tiempo, porque mira, primero aparece por aquí y después aparece en este tiempo por acá. No, sino que eran diferentes Daríos, Darío 1, Darío 2, Artajerjes 1, Artajerjes 2. Entonces, ese era un detalle que quería mostrarle para poder diferenciar entre un rey y otro. Seguimos leyendo, vamos a leer qué fue lo que pasó ya en esta época que después pasó el rey Darío. Ahí en el tiempo del rey Darío el pueblo parece que descansó un poco de tantos ataques, porque dice hasta que llegó el reino de Darío. Entonces, a partir del verso 7, dice así la palabra del Señor. Y en los días de Artajerjes, Bislán, Mitrídates, Tabel y sus demás compañeros escribieron a Artajerjes, rey de Persia, y el texto de la carta estaba en escritura aramea y el traducido al arameo. Reún, el comandante, y Sinsai, el escriba, escribieron una carta al rey Artajerjes contra Jerusalén de esta manera. Entonces aquí viene la traducción. Reún, el comandante, Sinsai, el escriba, y sus demás compañeros, los jueces y los gobernadores de menos categoría, los oficiales, los sacerdotes, los hombres de Eres, los babilonios, los hombres de Susa, es decir, los elamitas, y las demás naciones que el gran y noble Asnapar deportó y estableció en la ciudad de Samaria, y el resto de la provincia, que ellos están confirmando que son ellos los que fueron establecidos en esas tierras. Aquí se confirma una vez más que esos enemigos son esos que fueron establecidos en esas tierras. Y en el resto de la provincia al otro lado del río. Y ahora esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes, de tus siervos los hombres de la provincia, al otro lado del río. Y ahora, sepa el rey que los judíos que subieron de ti han venido a nosotros en Jerusalén. Están reedificando la ciudad rebelde y perversa, y están terminando las murallas y reparando los cimientos. Ahora sepa el rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuesto, ni peaje, lo cual perjudicará los ingresos de los reyes. Y debido a que estamos en el servicio del palacio y no es apropiado que veamos el menosprecio del rey, por eso hemos enviado para hacerlo saber al rey, a fin de que se investigue en el libro de las memorias de sus padres y el perjudicial y a los reyes de las provincias, y que en tiempos pasados se han incitado rebeliones dentro de ellas. Por eso fue devastada la ciudad. Nosotros informamos al rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, como resultado el territorio más allá del río no será suyo. Esto parece que fuera no es otra cosa más que política. Y ustedes saben que en medio de toda política el interés fundamental es el dinero. Se le metieron por ahí al rey. Mira, estos no te van a dar impuestos. Mira que estos están reconstruyendo su edificio. Mira los libros, que ellos son unos rebeldes, que ellos se rebelan siempre. Que mira, revisa, que mira que estos van a dejar de ser impuestos y ya esos dineros no van a ser tuyos, ya esos territorios no van a ser tuyos. Mira, revisa bien que vas a perder. Estaban ahí lanzando la cizaña. Fueron utilizados, llevados por su concupiscencia para hacerle daño al pueblo del Señor. Pero hay algo interesante en todo esto. Primero, la escritura aramea, porque escriben en arameo. Este idioma era usado por los persas
en sus decretos y comunicaciones respecto a los judíos, pero había un motivo. El motivo era que ese mensaje fuera secreto, ya, porque los judíos no hablaban, algunos no hablaban arameo, solamente algunos eran los que conocían el idioma, no todos. Por ejemplo, Eliaquín. Entonces Eliaquín, hijo de Hilcías, Segna y Joa, dijeron a Rabsacés: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no nos hables en la lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre la muralla. Ellos, pues obviamente no querían que el pueblo escuchara o supiera de qué estaban hablando. Entonces, uno de los motivos por los cuales se escribe la carta en arameo era para que fuera algo secreto y no fuera leído por cualquiera. También en esta ocasión el pueblo judío estaba, vemos que ellos estaban haciendo las cosas correctas, estaban procurando obedecer los mandamientos del Señor, celebraban las fiestas correspondientes del mes séptimo. Pero ¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué ocurría? ¿Por qué tanta oposición para construir el templo? ¿Por qué tanta situación en estos momentos? Precisamente ahora que estamos obedeciendo, precisamente ahora que tratamos de hacer las cosas bien, que ya sabemos que tenemos una lección aprendida de todo esto y estamos tratando y procurando hacer las cosas bien. Hicimos el altar primero para consagrarnos delante de la presencia de Adonai. Luego ya iniciamos con la fiesta, celebramos la fiesta, colocamos los cimientos del templo. Hemos tratado de hacer las cosas conforme a lo que está escrito en la ley mosaica, en la ley de Moisés. Sin embargo, yo me imagino que ellos se preguntaban, bueno, estamos ahora tratando de obedecer, tratando de hacer las cosas bien, y sin embargo nos ocurren estas cosas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Yo creo que quizás no hay un detalle, un verso directamente de esto, pero yo creo que cualquiera de nosotros se preguntaría eso. Cualquiera de nosotros, tú, yo, que de pronto vemos que estamos tratando de obedecer al Señor, procurando hacer las cosas bien, pero vemos que todo nos está saliendo mal, llega un momento que nos preguntamos, bueno, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? De pronto la respuesta, en términos de que tenemos un Señor soberano y que sabe por qué nos sucede todo lo que nos sucede, la misma palabra nos dice que todo lo que nos sucede para bien, y a veces utilizamos esos textos bíblicos para nuestro consuelo. Pero aquí estaba ocurriendo algo que más adelante vamos a ver. Vamos a seguir leyendo el texto. Dice: entonces el rey envió respuestas a Rahum, el comandante, a Sinsai, el escriba, y a sus demás compañeros que habitaban en Samaria y en las demás provincias al otro lado del río. Paz y ahora. El documento que nos enviaste ha sido leído claramente delante de mí, y por mí fue proclamado un decreto. Se investigaron los hechos y se ha descubierto que esa ciudad en tiempos pasados se ha levantado contra los reyes y que en ella se han fomentado rebelión e insurrección. Que reyes poderosos han reinado sobre Jerusalén, gobernando todas las provincias más allá del rey, y que se les paga tributo, impuesto y peaje. Ahora pues, proclamad un decreto para que estos hombres paren la obra y que esa ciudad no sea reedificada hasta que salga un decreto de mí. Y cuidaos de no ser negligentes en cumplir este asunto. ¿Por qué se han de aumentar el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, tan pronto como la copia del documento del rey Artajerjes fue leída delante de Rahum, del escriba Sinsai y sus compañeros, fueron a toda prisa a Jerusalén. Fueron como alegres. Allá vamos, mira, aquí tenemos la orden. A los judíos, y los hicieron parar por la fuerza. Mira que ellos intentaron seguir
pero los hicieron parar por la fuerza. Dice que entonces cesó la obra en la casa del Señor que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces aquí es donde yo digo que ahí en el año segundo del reino del rey Darío fue que descansaron, porque durante todo ese año ellos pararon la obra conforme al documento que tenían en la mano. No dejaron que siguieran construyendo el templo. Pero conforme a la pregunta que nos hacíamos ahorita, ¿estamos haciendo todo bien? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no progresamos? ¿Por qué no avanzamos? Yo me imagino que de pronto, si tenían la palabra ahí, si tenían la Torá, miraban los escritos. Mira, aquí tu palabra dice que si obedecemos, que si estamos a cuenta contigo, vamos a ser prosperados. Tú nos vas a prosperar, tú vas a estar con nosotros. Pero estamos tratando de hacer esto y ¿qué está pasando? Muchos de ellos se desanimaron en vista de que tanta interrupción. Pero vamos a ver un detalle. Recuerden, cuando nosotros iniciamos el estudio de Esdras, yo les dije que detrás de todo esto, de toda esta historia, había unos profetas. Y dentro de esos profetas hay uno que se llama Ageo. Ese Ageo estaba en medio de todo lo que estaba pasando y el Señor lo utilizó para decirle algo al pueblo en medio de todo eso. Entonces vamos a verlo. Dice así, Ageo capítulo 2, verso del 10 al 19, dice así: el día 24 del mes noveno, dice, en el año segundo de Darío, o sea, cuando termina el texto que acabamos de leer, ahí inmediatamente el Señor les habla. Vino palabra del Señor al profeta Ageo diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, pide ahora instrucción a los sacerdotes, si alguno lleva carne consagrada en la falda de su vestidura, y toca con su falda pan, alimento cocido, vino, aceite o cualquier otro alimento, ¿quedará este consagrado? Y los sacerdotes respondieron y dijeron: no. Y dijo Ageo: si algún inmundo por el contacto de un cadáver toca cualquier de estas cosas, ¿quedará inmunda? Respondieron los sacerdotes y dijeron: quedará inmunda. Entonces volvieron a hablar a Ageo y dijo: así es este pueblo, y así es esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es toda obra de sus manos, y lo que aquí ofrecen inmundo es. Ahora pues, considerad bien esto de hoy en adelante, antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor. Después, aquel tiempo, venía alguno en un montón de 20 medidas y había solo 10. Venía alguno al lagar para sacar 50 cántaros y había solo 20. Os herí con viento abrasador, con añublo y con granizo en toda obra de vuestras manos, pero ninguno de vosotros se volvió a mí, declara el Señor. Pero considerad bien esto, desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, considerad bien, ¿está todavía la semilla en el granero? Todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no ha dado fruto, pero desde hoy yo os bendeciré. Desde hoy os bendeciré. Al pueblo estaba pasando algo claramente evidenciado aquí en este pasaje de Oseas. Y era que el pueblo sí estaba haciendo todo lo que estaba haciendo, se presentó los holocaustos, las ofrendas, celebró las fiestas y todo. Pero el pueblo no lo estaba haciendo con un corazón dispuesto, con un corazón adecuado para el Señor. No lo estaba haciendo.
Dice, pero considerad bien esto desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, del día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor. Considerad bien, o sea, analízate, mira lo que estás haciendo, mira la forma como tú estás haciendo las cosas que están haciendo para mí. Mira lo que dice en el verso 14, y así es toda obra de sus manos, lo que aquí ofrecen inmundo es. Lo que aquí ofrecen inmundo es. El Señor estaba pidiéndole al pueblo que considerara su corazón, que mirara cómo estaba haciendo las cosas para el Señor, cómo las estaba haciendo. Quizás nosotros hacemos muchas cosas para el Señor, pero ¿cómo las estamos haciendo? ¿Estamos haciendo de obedecer simplemente por obedecer? ¿Estamos cumpliendo al Señor todas aquellas cosas simplemente por cumplir? No, mi amado hermano, no debe ser así. El Señor tiene algo, y es que ante cualquier situación, ante cualquier obra de nosotros, el Padre siempre va a mirar nuestro corazón. Él va a mirar nuestro corazón, va a mirar, si ustedes se leen todo el capítulo de Ageo, van a ver que la conclusión es esa. El Padre les estaba diciendo a ellos que se examinaran, que miraran su corazón, que miraran la condición en la que estaban entregando, en que estaban ofreciendo las cosas al Señor. Por eso es que en el verso 14 dice, es inmundo es. Tenían que mirar cómo estaban haciendo las cosas para el Señor. Y esta es una gran enseñanza que tenemos nosotros en todo esto. No es hacer las cosas por hacer, no es predicar por predicar, no es diezmar por diezmar, no es ofrendar por ofrendar, no es servirle al Señor por servirle, no es llevar la palabra, las buenas nuevas por llevarla, porque sí, porque me toca, porque me programaron. No es hacerlo por hacerlo. Debe haber una disposición en nuestro corazón para hacerlo. Por eso es que la obediencia para con los mandamientos debe ser por amor. No debe ser porque no me toca guardarlos. Es que ahora me toca guardar el sábado. Es que ahora me toca guardar el Shabbat. Es que ahora me toca hacer esto. Es que ahora me toca hacer lo otro. Entonces comenzamos a quejarnos. Es que ahora no voy a poder lavar el sábado. Es que ahora no voy a poder hacer esto el sábado. Es que no voy a hacer lo otro. Comenzamos a quejarnos. Entonces no hay un corazón dispuesto a obedecer al Señor. Y para tener un corazón que no está dispuesto a obedecer al Señor y hacer las cosas por hacerlas, es mejor no hacerlas. Es mejor no hacerlas. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros estemos convencidos de algo, cuando el Padre Eterno, en su infinita misericordia, nos convenza de algo, hagámoslo con toda la pasión y con todo el amor que el Padre Eterno se merece. Pero no hacerlo por hacerlo, porque de nada va a valer. Porque como dice en el verso 14, inmundo es. Inmundo va a ser para el Señor. Si tú vas a la congregación, cuando el Padre Eterno nos permita volver a congregarnos, y vas a ir por ir, estás haciendo mal. Si tú te vas a conectar a esta transmisión simplemente para que el hermano José te vea ahí conectado, y lo vas a poner y te vas a ir y no le vas a prestar atención a lo que se está diciendo para aprender y ser edificado, entonces mejor apágalo. Es mejor obedecer al Padre de corazón y por amor. Y por eso es que el propósito, no el fin, el propósito de la Torá es Cristo, es Yeshua. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos compró con precio de sangre, Él nos rescató, Él nos redimió. Nosotros no tenemos que
ganarnos nada, no tenemos que ganarnos la salvación. Nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es, mirando lo que Él hizo, la forma como se entregó por nosotros, y ver lo valioso que hizo por nosotros. Y todo eso nos debe mover a obedecer por amor. Y precisamente, ¿sabe? Porque Él obedeció por amor. Él obedeció por amor porque lo que Él iba a hacer, o lo que Él hizo por ti y por mí, no era sencillo, no era fácil. Padre, si es posible, pase esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No era fácil, pero lo hizo por amor. Más pudo el amor que cualquier otra cosa en este mundo. Y eso es lo que el Padre eterno está esperando que tú y yo hagamos. Que nosotros seamos movidos por amor. Que si vamos a celebrar el Shavuot, lo celebremos por amor. Lo celebremos por amor. Lo celebremos por todo lo que Él ha hecho. Cada fiesta, todo lo que Él nos permite guardar a través de sus instrucciones. Lo hagamos por amor. No por querer ganarme el favor del Señor, no por querer ganarme su protección divina, sino por amor. Y ya para concluir, podemos hacer muchas cosas, pero lo más importante es con qué intención lo hacemos. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 7, cuando el Señor le dijo a Samuel para ir a escoger a David, que estaba mirando a sus hermanos porque estaban fornidos, así grandotes, le dijo: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues el Padre, el Eterno, ve no como el hombre ve. El Padre no ve como tú y yo vemos. Él no ve de esa manera. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El Señor no mira tu obra, el Señor no mira tu ofrenda, el Señor no mira, Él mira el corazón con que la estás dando. Eso es lo que mira el Padre. Y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce todo absolutamente de nosotros. Vamos a darle gracias al Padre eterno. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por darnos el privilegio, Rey amado, de una vez más escuchar tu palabra, de escuchar este mensaje. Padre, gracias por redarguirnos, gracias por confrontarnos, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de escuchar tu palabra y poder ver, Señor, que una vez más tú hablas a nuestras vidas, te diriges a nosotros. Ayúdanos, Rey amado, a poder valorar cada palabra que está escrita aquí, a poder, Señor, procurar cada día obedecer, no porque me toca, sino por amor, entender lo que tú hiciste por mí, entender la condición en la que yo me encontraba, que era enemigo tuyo, y sin embargo, tú pagaste el precio. Yo era enemigo tuyo que merecía la muerte, y sin embargo me miraste con ojos de amor, y me rescataste, me redimiste, me llamaste con llamamiento santo. Padre eterno, gracias. Gracias por tu amor y fidelidad. Ayúdanos, Señor, cada día a que crezca, Señor, todos los días esa pasión por ti, esa pasión por obedecerte, esa pasión, Rey amado, por buscar cada día tu palabra, Señor, por velar, por guardar tus mandamientos, tus instrucciones, tus decretos, Señor. Ayúdanos. Ayuda a tu pueblo, Padre, a que cada día se aferre cada vez más a tu palabra y que pueda gozarse, Señor,
con todo lo que tú demandas, con todo aquello que está ahí escrito, tus instrucciones. Gozarnos con cada una de todas esas palabras, Señor, que tú has estipulado para nosotros, para tu pueblo. Porque todo lo que has estipulado, lo has estipulado para el bien de tu pueblo, Señor. Gracias, gracias, Rey amado, por tu amor y misericordia. Te bendecimos y te honramos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias le damos al Padre por esta su palabra. Saludos a todos los que se pudieron conectar en esta noche. El Padre Eterno les continúe bendiciendo. Shalom a todos. Se les extraña mucho. Se les extraña mucho. No sabemos cuánto tiempo más vamos a estar así. No sabemos. Solamente el Padre lo sabe. Pero que a pesar de la distancia, el cariño, el amor sigue siendo el mismo. Se les extraña muchísimo. Y esperemos que el Padre Eterno en su misericordia permita que esto pase pronto y podamos volvernos a ver. Amados, Shalom Alejem, Shalom Ubrajot a todos, bendiciones y chaito, nos vemos en una próxima oportunidad.